Tengo que ponerme aquí porque si lo miro así, ahora te miro mejor ahí, ¿no? Tengo que este computador está, la cámara está en otra posición. Bien, Bien, bueno, muy buenas tardes, estimado ingeniero Eric Rosales. En esta ocasión tenemos a bien dirigirnos a usted en el marco de las actividades que está desarrollando el Instituto Simón Bolívar con la Fundación Fulbright para el mejoramiento de la articulación del sector productivo y la academia. En, en esta ocasión vamos a realizar un conjunto de preguntas en las que usted se puede explayar para que nos dé su precisión sobre la academia, la vinculación de la academia y el sector productivo. ¿Nos podría indicar brevemente, por favor, el nombre de su organización empresarial y la actividad que desarrolla, por favor? bien, nosotros somos, buenas tardes Luis, muchas gracias por la invitación. Mira, nosotros somos el grupo Prosande en el Perú y parte de ello está en Chile lo que se llama la compañía Consultel Latam Limitada, Consultoría en Telecomunicaciones Latam Limitada. Nosotros trabajamos y nos desarrollamos en el campo de las telecomunicaciones. Hacemos desde la ingeniería, desde la permisología, la ingeniería y la construcción de obras de implementación de fibra óptica. En el Perú hemos estado trabajando en proyectos a nivel nacional, en provincias, como también acá lo estamos haciendo hoy en día. Hoy día estoy hablando de Santiago de Chile. En Santiago estamos precisamente trabajando en un proyecto de Aunet Fibra. Aunet Fibra es la compañía que compró Movistar, Entel, Claro, BTR, DirecTV y se ha convertido en la primera mayorista de fibra óptica. Entonces estamos desarrollando proyectos de ese tipo y efectivamente siempre estamos en esa necesidad de contratar nueva gente, nueva personal y lo más importante en el proceso de la capacitación, entrenar a cada uno de ellos nos resulta, digamos, una tarea bastante importante. Ok, muchas gracias, don Eric. Vamos entonces a iniciar la entrevista. Y la primera pregunta es, desde su perspectiva como empleador, ¿cómo calificaría en términos generales el desempeño laboral de los técnicos egresados? Mira, a mí yo tengo dos visiones, ¿no? Porque quieras o no, nunca se me va a quitar la visión de docente que la he tenido en el aspecto técnico profesional. Y bueno, y como empleador, tendría que darte la siguiente, o sea, tendría que decir desde dos visiones, ¿no? Veo que en lo académico se ha bajado bastante el nivel en términos de las exigencias, al menos estoy hablando acá de la República de Chile, ¿no? Hoy en día, digamos, el sistema hace un poquito, no hace un poquito, lo hace muy flexible respecto del proceso de evaluación. Sin embargo, para ello, nosotros siempre nos hemos reforzado en el proceso de capacitación específica, o sea, digamos, más allá de la preparación técnico-profesional, curricular que tienen dentro de todo el proceso, nosotros siempre tenemos que, por la cualidad o la característica de nuestro trabajo, siempre nos vemos en la necesidad de hacer eh, una preparación individualizada de las actividades y que finalmente guarda más relación con la práctica fundamentalmente. La base teórica, en el fondo, uno la logra valorar o la logra visualizar en el desarrollo de ellos mismos como profesionales, como trabajadores. Hay gente que, digamos, sus expectativas son más cortas que otros, pero eso también depende un poco de la visión que ellos tengan respecto de su trabajo y las ambiciones personales que tengan. Eso ya es un orden mucho más, digamos, más complejo que lo que estamos conversando. Ok, eso es
respecto a lo que está ocurriendo en Chile. ¿Ha tenido interacción con egresados de técnicos por el lado peruano? Sí, nosotros tuvimos una experiencia con un entrenamiento que hicimos de unos cursos de capacitación para estudios de AutoCAD, para hacer diseños precisamente para Chile, pero se hicieron desde Perú. Se hizo una convocatoria a través del Instituto Simón Bolívar. Esta convocatoria nos permitió conocer personas, digamos, que estaban interesadas en trabajar en este rubro. Afortunadamente tuvimos una muy buena experiencia. Si bien es cierto, de un universo de 20, nos quedamos trabajando con cerca de 8, y la experiencia fue muy reconfortante. ¿Por qué? Porque se pudo recibir, digamos, ese feedback, se pudo dar cuenta y se puede dar fe de que funciona la educación a distancia en ese sentido cuando se trabaja con metodología, con toda una estructura que el instituto a nosotros nos ayudó y colaboró muchísimo. Entonces, esa es nuestra experiencia en base a lo que hemos vivido en el Perú. En ese sentido, sí hemos encontrado gente muy comprometida, pero como le digo, o sea, la tasa es bastante baja porque finalmente de 20 quedarte con 8 y luego con 4 es un perfil bastante, digamos, es un percentil, un porcentaje bastante más bajo de lo que uno quisiera. Sin embargo, uno ya como conocedor de este rubro sabe que tiene que invertir tiempo en capacitación y todo con los riesgos de, digamos, de tener una deserción significativa como la que estamos conversando, ¿no? Ok. La segunda pregunta, don Eric. ¿Cuáles son las deficiencias más críticas para mejorar el potencial laboral de los futuros profesionales técnicos? Eso de repente en la mirada de la experiencia en Chile y en Perú. ¿Me puedes repetir de nuevo la pregunta? ¿Cuáles son las deficiencias más críticas? O sea, ¿cuáles son los puntos críticos que se tendrían que afianzar para mejorar el potencial laboral de los futuros profesionales? Mire, la percepción que tengo yo respecto del nuevo personal es de verdad bien preocupante y alarmante para mi punto de vista. Individualmente soy muy crítico y soy disculpen la palabra, pesimista en cuanto a la gente que estamos recibiendo. Cada día encontramos gente con menos conocimiento, con menos preparación, con menos formación de base. O sea, estamos hablando de los principios básicos, ¿no? O sea, la formación matemática, por ejemplo, es muy pobre, lo cual a ellos les impide desarrollar esa capacidad de creatividad y de concentración. Hay un gran problema de concentración. Cada vez los textos que uno pueda entregar, manuales y todo, tienen muy poca comprensión. Eso significa que para nosotros nos hace digamos, nos aumenta la tasa de deserción. Cuando hablamos de carreras técnicas o cuando hablamos de trabajos netamente específicamente técnicos que requieren de un control, de un dominio, de un manual, cuando hablamos de manual es una lectura específica sobre una materia, requiere de memoria, requiere de algunos otros elementos que la verdad cada vez son más escasos. Para nosotros es crítico, alarmante, desilusionante. Sin embargo, existe un grupo de gente que siempre, digamos, sobresale en base a sus ganas de desarrollo, pero las herramientas con las que van llegando los alumnos a iniciar sus estudios es bastante deficiente. Ok. Y la tercera pregunta, don Eric. ¿Cuáles son los cargos o puestos que son más difíciles de cubrir en su rubro? Tenemos grandes problemas cuando necesitamos de tomar la responsabilidad, o sea, cuando tenemos la necesidad de elegir quiénes van a ser los próximos líderes. Una gran característica que se ha perdido y que no se encuentra muy fácilmente es la capacidad de liderazgo. No existe esa voluntad de compromiso ni esa voluntad de querer participar, dirigir y soñar junto digamos, con el emprendimiento.
Muy por el contrario, lo que encontramos es, como decíamos en las preguntas anteriores, esa falta de compromiso que nos preocupa porque finalmente resulta mucho más difícil encontrar gente que tenga las habilidades para poder dirigir un grupo, entusiasmar a un grupo, y bueno, y eso conlleva un conjunto de temas que son la realidad de hoy día, ¿no? O sea, que son verdaderamente los conflictos que existen al interior de la gran mayoría de compañías. Ok. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las necesidades de innovación y conocimientos del sector productivo que le permitirían aumentar la productividad? En nuestro caso, el control y el dominio de las herramientas tecnológicas digamos, vale decir, el dominio del Excel, del Microsoft completamente, digamos, te facilita mucho el trabajo. El dominio digamos, utilizar estas herramientas te disminuiría mucho el tiempo y te permitiría tener mejores ratios, mejores análisis. Sin embargo, eso es una deficiencia también, una gran deficiencia. Y ahí sí ya vamos incluso a nivel profesional. O sea, hay gente que siendo profesional no tiene el dominio suficiente de las herramientas tecnológicas o las herramientas de conocimiento de Microsoft que te ayudarían a hacer tu gestión mucho más fácil, mucho más rápida o mucho más comprensible. Por citar un ejemplo, si nosotros trabajáramos, digamos, con las planillas Excel en su dominio, manejando tablas dinámicas, haciendo proyecciones de trabajo, ahorraríamos horas hombre. Sin embargo, todavía estamos en esas etapas que nos cuesta. ¿Por qué? Porque en los niveles medios y los niveles más bajos, la gente no se integra tanto a esto. Y bueno, y considerando que incluso los profesionales desconocen muchas materias que deberían ser ya de dominio, digamos, de la mayoría. Esa yo pienso que es una de las preocupaciones. Ok. La siguiente pregunta, en cuanto a ¿cuáles serían las principales habilidades en técnicas, específicamente en el campo técnico, que requiere su organización? Las debilidades, vuelvo a repetir, o sea, hoy día la tecnología te permite muchas herramientas para poder hacer rápidamente o fácilmente los trabajos. En realidad ayudan demasiado. Sin embargo, tienes una falta yo creo que la capacidad lectora, la capacidad de interpretación de la lectura es muy débil. Porque cuando en el caso del trabajo de nosotros requiere de mucho análisis, de mucha lectura, de mucha interpretación. Y cuando tú no tienes esa etapa, esa capacidad, te ves bien complicado para poder resolver. Y yo creo que por ahí pasa el tema. La mayoría de la gente es muy específica en su tarea, pero carece de otras habilidades. Por ejemplo, el mismo técnico, ¿no? Si bien es cierto, el técnico profesional debe ser una persona que esté completamente dedicada digamos, a la especialidad propiamente tal, eso no significa que él no deba tener una base, no debe tener un soporte cultural que le permita entender lo que hace y comprender la importancia de lo que él desarrolla. Entonces, en base a esa realidad, en base a lo que estamos viviendo en ese sentido, te podría decir que es bastante deficiente, bastante pobre. Sin embargo, debo recalcar que tanto en Chile como en Perú, eso se ve diferente cuando tú conoces o sea, técnicos que son de mayor edad, o sea, técnicos de una base de 4, sobre los 40 años, sobre los 50 años, tienen una estructura de conocimiento cultural más amplia que la de los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes como que en el fondo no están comprometidos con su sociedad, con su medio ambiente, con su temática política, con su temática. Tenemos gente que es demasiado viviendo, digamos, en una realidad o viviendo lejos de la realidad social.
Ok. Bien, la siguiente pregunta, don Eric. ¿Qué tecnologías específicas de manejar? Creo que ya algunas las he indicado, por ejemplo, en materia de software, herramientas o equipos. eh, el, eh, los colaboradores que piensen incorporarse en su industria. Nuestra gente trabaja fundamentalmente con el AutoCAD, eh, como digamos, como digamos lo más importante. Posteriormente eso, en su escala de interés, tendríamos el Excel, un buen dominio del Excel porque hay que manejar muchos cálculos. Y en tercera parte que yo le pongo mucho énfasis es al tema del dominio del lenguaje, la lingüística, la redacción. Porque al uno trabajar constantemente todo virtual, debe ser lo más preciso posible en las expresiones y las terminologías que uno utiliza. La calidad del mensaje que uno envía a través de un correo es demasiado importante y es gravitante, incluso es determinante. ¿Por qué? Porque una mala expresión del estatus de la realidad que se está desarrollando puede traer complicaciones a posteriori, ¿no? O sea, el registro de lo que uno dice, lo que expresa a través de sus correos es fundamental. Pero antes que eso, tiene todo un dominio mínimo de, digamos, de las herramientas básicas de Microsoft, como les decía. ¿Tienen algún software o alguna herramienta específica diferenciada en el giro? En el rubro trabajamos con algunos programas que son parte del cliente, son software que son, digamos, que no son complejos, pero hay que meterse y trabajar dentro de esos programas. Solamente eso, en realidad, o sea, completamente adaptable. Como te digo, o sea, lo complejo es la interpretación de la información que uno recibe. Eso es lo complejo. Ok, perfecto. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles considera que son las habilidades blandas más importantes que asegurarían el éxito en su organización? Bueno, nosotros, por la naturaleza de nuestro trabajo, tenemos que estar constantemente en reuniones, número uno. Muchas reuniones, muchos diálogos. Si bien es cierto, todas estas hoy en día son a través del Meet o a través de una plataforma, que son, son reuniones virtuales, pero son verdaderamente importantes en cuanto al manejo que tengan ellos con sus clientes. O sea, no ha cambiado eso entre hacerlo personalmente o virtualmente, eso no ha cambiado. Muy por el contrario, lo hace más exigente. Un vocabulario preciso, recordemos que no es lo mismo mirarse frente a frente que hablar, digamos, a través de una plataforma. Entonces, el vocabulario, la terminología, la precisión del lenguaje es muy importante. Si eso no se considera o si eso no se desarrolla, mejor dicho, eh, es, digamos, un detonante para más adelante tener problemas. También creemos que dentro de las cosas que son muy importantes dentro de este tipo de relación es sobre todo el dominio, digamos, de la tecnología y las habilidades blandas que usted me habla, básicamente pasan por el tema de la comprensión, la interpretación de las realidades. Porque, por ejemplo, se hacen proyectos en Chile desde Perú, se hacen proyectos desde Chile para México, se hacen proyectos desde Santiago para Puerto Montt o para Arica. Entonces uno tiene que tener, digamos, una capacidad o una voluntad de información, o sea, voluntad de informarse más sobre las personas con las que tú te vas contactando, porque es importante que la gente se tenga ese don de ubicuidad, ¿no? Ok, bien, ya estamos por unas cuantas preguntas de concluir. Agradecemos su participación. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales modalidades de colaboración que establecen ustedes como industria o como parte del sector productivo con la academia? No te comprendí muy bien la pregunta. ¿Y cuáles son las principales formas o modalidades de colaboración que tiene su sector con la academia?
o sector académico? Bueno, nosotros particularmente somos proveedores o sea, somos proveedores de empresas somos proveedores para empresas que prestan el servicio de implementación de tecnología a nivel mundial y a nivel regional. Obviamente nos toca a nosotros en el caso de Chile, en el caso de Perú, somos las empresas que, digamos, le damos la oportunidad a muchas personas de poder trabajar desde sus casas, de desarrollar su vida de manera más confortable, más amigable, más resolutiva. Entonces, en ese esquema, nuestro verdadero input, podríamos decirlo, es que nosotros somos, digamos, una pieza importante dentro de lo que significan tanto para las empresas y familias. Nosotros podemos, nuestro personal debe tener la capacidad de comprender y entender la importancia del trabajo que desarrollamos nosotros para la sociedad. Porque la sociedad, digamos, un imperfecto, un mal diseño, una mala organización, un mal planteamiento de la distribución de las redes, y no hablamos de las redes dentro de una casa o de un edificio. Estamos hablando de las redes a nivel regional o a nivel, digamos, de un distrito, una comuna, como así dice en Chile. Si no se sabe estructurar, va a generar definitivamente, va a desencadenar problemas. Entonces, nosotros, esa es nuestra vinculación, digamos, más significativa. Y finalmente, don Eric, ¿cuáles serían las barreras que impiden establecer alianzas entre las organizaciones del sector con instituciones académicas para el desarrollo económico regional? Barreras en realidad son las que uno mismo se las construye, porque en realidad uno puede ir buscando alternativas. En el sector productivo privado o las instituciones privadas, capaz podríamos, yo te hablo de la experiencia que tuvimos con el Instituto Simón Bolívar. Ahí no fue difícil, por el contrario, fue más bien una oportunidad que se nos presentó a nosotros. Probablemente eso no sucede en el sector privado, porque el sector privado lo que quiere, digamos, es básicamente una, una redituación recíproca inmediata. Cuando se habla de educación no podemos hablar de eso inmediatamente. En realidad, ahí yo en lo personal defino, o sea, no podemos meter educación con la rentabilidad. De la rentabilidad, digamos, de personas privadas. Para mi punto de vista no debiera ser así, no lo comparto. Por eso resulta muy complejo poder trabajar con instituciones privadas, porque ellas buscan un resultado inmediato y ese resultado inmediato no puede salir del bolsillo de los clientes y tampoco puede salir del sobreesfuerzo de los estudiantes. O sea, hay un tema que particularmente ahí yo encontraría, digamos, la primera barrera. Creo que la oportunidad que existe en el Perú de tener institutos estatales que se dediquen a la formación de profesionales específicamente técnicos contribuye y colabora infinitamente a una economía, digamos, que va en busca de crecimiento como los que está pasando con Perú, ¿no? Los resultados son esos, o sea, finalmente, ojalá se potencien los institutos como Simón Bolívar para poder tener, digamos, mayor cantidad de profesionales, de profesionales y de técnicos especialistas y que, digamos, estén formados de calidad, ¿no? O sea, al 100%. Un joven que tiene que estudiar y trabajar definitivamente nunca va a tener la posibilidad, digamos, de aprender como si lo tuviera al 100%, salvo que trabajaran en el mismo rubro, pero hay mucha gente que de repente trabaja en el día en una actividad y en la noche estudia en lo que verdaderamente él sueña hacer. Y ahí estamos hablando de, digamos, una gran distancia entre el que tiene la oportunidad de hacer lo que le gusta desde el inicio, ¿no? Ok, muchísimas gracias, don Eric. Hemos completado la entrevista. Eh, Desde el Instituto Simón Bolívar, en la colaboración que estamos realizando con la Fundación Fulbright, estamos agradecidos por su apoyo. Muchas gracias. Igualmente, que tenga buenas noches.